Bueno, buenas tardes Gabriel Zanotti, buenas tardes Guillermo, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto estar contigo de vuelta, Jonathan, contigo, Guillermo. Gracias por invitarme de vuelta a hablar de la Contragentil. Es algo muy extraño en todo el mundo, debemos ser únicos en todo el mundo. 3 personas hablando de las uvas contragentiles de Santo Tomás de Aquino. Hola Guille. Bueno, muchas gracias por permitirme participar aquí. El vivo que hicieron la vez pasada fue espectacular, más allá del detalle técnico que hubo, fue buenísimo. Charlas que realmente valen la pena y sobre todo para la gente que está estudiando filosofía es una delicia, ¿no? La charla porque realmente tuvo cosas muy interesantes. Exacto, bueno Gabriel, te cuento. Guillermo y yo pertenecemos a un grupo de filosofía que se llama Sinusía, con el ser. Así que bueno, eso ya muestra bastante nuestro perfil filosófico y nuestro gusto por la metafísica. Y bueno, por casualidad llegamos a tu obra, el comentario a la Suma contra Gentiles. Nunca te pregunté cómo la encontraste. Es un puente entre el siglo XIII y el siglo XXI y el siglo XX. La encontré porque nosotros te vimos en una entrevista que diste en Disenso, y justamente Ricardo Polienzin te hizo la entrevista, y vos presentaste un poco tu tesis sobre Santo Tomás, y bueno, con Guillermo nos dedicamos un poquito a Santo Tomás, nos gusta bastante, creemos que es ineludible, y nos parecía muy interesante porque también empezamos con Heidegger, ¿verdad, Guillermo? Entonces, de repente alguien que relaciona hermenéutica con el realismo tomista, decíamos, wow, es algo que a lo que nos queríamos dedicar hace mucho, y encontrar a alguien que ya lo haya hecho al trabajo y también como vos, para nosotros fue una gran novedad. Así que bueno, te agradecemos por ese trabajo, Gabriel. No, por favor. Para mí es un gusto hacerlo. Si te parece, y si Guillermo está de acuerdo, podríamos empezar haciendo una exposición de la metafísica de Tomás. ¿Cómo es que Tomás llega a configurar el esquema de su metafísica y cuáles son los elementos centrales de su pensamiento? Gabriel, ¿te parece? Sí, me parece. Bien, bueno, vos ya sabés que yo he dado un pequeño giro con respecto a la manualística atomista clásica, ¿no? Que sobre todo tiene la costumbre de presentar a Santo Tomás, sobre todo a partir de su comentario a la metafísica de Aristóteles, ¿no? Entonces, primero hay que tener en cuenta que ese comentario, ya que nombraste el tema hermenéutico, es un comentario que implica una lectura de Aristóteles muy curiosa desde el punto de vista interpretativo, porque ahí lo que Santo Tomás está haciendo es, desde su horizonte judeocristiano, lee el latín medieval de Guillermo de Moerbeke, quien había sido el traductor directo del griego de Aristóteles, ¿no? Esto siempre lo destaco porque aún en el caso de que uno siga fielmente la traducción de Guillermo de Moerbeke, ya esa traducción implica una traducción cultural, además, y mucho más si se agrega el comentario de Santo Tomás de Aquino, que es capaz de ver allí cosas que nadie hubiera visto. Pero desde luego en la Edad Media no había mucha conciencia hermenéutica, ahora tampoco, pero por lo menos ahora tenemos algunos instrumentos más para darnos cuenta de que al menos eso implica una primera aclaración. ¿Qué habrá dicho Aristóteles en tanto Aristóteles, sin pasar por el horizonte judío-cristiano? Yo no lo sé, yo debería ser especialista en filosofía antigua para saberlo. Yo lo que sé es lo que Aristóteles en principio dijo desde el lente judeocristiano de Santo Tomás de Aquino, que ¿para qué lo hacía? Lo hacía porque era un teólogo, que estaba tratando de agregar al diálogo entre razón y fe que ya había hecho San Agustín y toda la escolástica más o menos hasta el siglo XII, él estaba agregando el Aristóteles que le había enseñado su gran maestro San Alberto Magno. Entonces sigo. Yo podría comenzar lo que algunos maestros míos comenzar a hablar de lo que algunos maestros míos me enseñaron como la vía inventionis. Esto es, como un acceso
desde, desde los elementos más visibles de las cosas hasta lo más trascendente, o sea, como habitualmente hace la monolítica tomista, ¿no? O sea, uno podría empezar desde el comentario de la física de Aristóteles, seguimos por la antropología filosófica, también el comentario correspondiente, luego pasamos al comentario de la metafísica, luego de ahí recién pasamos a las llamadas pruebas está bien, para la existencia de Dios, ahí hay que tener cuidado con el término existencia, ¿no? Recién ahí, después de esa teología natural, llegaríamos a temas como providencia, ¿no? Concurso, conservación, etcétera, etcétera, y recién después de eso llegaríamos a la teología, ¿no? Bueno, entonces yo ahora estoy haciendo un poquito al revés. Intuitivamente siempre lo hice. Vos sabés que mi primer libro de filosofía, que ahora yo no lo recomiendo, pero un librito que se llamaba Filosofía para no filósofos, el primer capítulo ya trataba sobre Dios. Y muchas personas pensaron que yo lo hacía de una manera estratégica, ¿no? Dado que estamos en un universo, en un mundo social, que ha abandonado Dios, yo comenzaba con Dios. Pero no, en realidad, yo creo que hay que comenzar con la misma estructura que Santo Tomás de Aquino, teólogo, tiene en las dos sumas. Dios, las cosas que provienen de Dios, cómo se retorna a Dios, ¿no? Esto es, a ver, una vía donde se trata de colocar la relación entre razón y fe en Dios directamente y luego de ahí ya pasar a la noción judeocristiana fundamental, que es la noción de creación, ¿no? Lo que pasa es que eso se tiene que hacer en un diálogo permanente entre razón y fe. Entonces, yo diría que para comenzar a explicar a Santo Tomás de Aquino, hay que comenzar explicando qué es para él Dios creador, ¿no? Entonces, para eso sí, hay que comenzar explicando que la creación para Santo Tomás de Aquino es un dar el ser de la nada, ¿no? Y que ese dar el ser de la nada implica que todo lo que vemos en este mundo tienen el ser recibido, son seres creados en ese sentido, ¿no? Y ahí utilizar las analogías que Santo Tomás utiliza. La mejor es la de el sol, la luz, el camino iluminado. Explicar la diferencia entre predicación predicamental y predicación trascendental, para no caer en un platonismo llano, ¿no? Explicar que cuando hablamos de creación hablamos de dar el ser, que el ser es acto, ¿no? Pero hacer la analogía correspondiente, así como el sol ilumina lo iluminado no es luminoso por sí mismo, sino que tiene luz por participación del sol. De igual manera, las cosas creadas tienen ser porque están participando del ser dado por el acto creador de Dios, y por eso hablamos de acto de ser, ¿no? de las cosas. Pero por supuesto, inmediatamente vendría la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con el no creyente? Bueno, entonces al no creyente, con toda sencillez, se le dice, bien, ese ente creado, ¿no? Si no quieres incluir a Dios en esta ecuación de la que estamos hablando, ese ente creado tiene que verse como un ente, como, mejor dicho, una cosa que de alguna manera se manifiesta ante nosotros, o nosotros mismos, y esa sería una vía de interioridad, yo creo, muy conveniente. Ahí el camino sería vernos a nosotros mismos como algo que no tiene necesidad de estar siendo punto, ¿no? Entonces, frente a la típica pregunta, ¿qué hacemos con esa perspectiva, Gabriel, que vos estás presentando de Dios creador, frente al no creyente? Mi respuesta sería, el diálogo con el no creyente implica un camino agustinista, un camino de la interioridad, y un camino que en última instancia yo llamo un existencialismo cristiano. O sea, el existencialismo es la manera
es el puente entre el creyente y el no creyente. El existencialista, aunque sea no creyente, se da cuenta de que su existencia no es necesaria, ¿no? Y una vez que razonamos sobre eso, con la razón que tenemos en común, entonces estamos en condiciones de ver nuevamente qué pudo haber querido decir Santo Tomás con Dios como causa. No un Dios directamente revelado, no un Dios directamente visto, sino un Dios entendido desde nuestra pobre pero mínimamente certera perspectiva humana, en la cual aquello que no tiene necesidad de estar siendo y siendo lo que es, remite a una causa que lo haya creado. Y ahí reelaborar el camino de las vías. Bueno, ahí yo seguiría con la cuarta vía, etcétera, etcétera, toda esa cuestión. Y desde allí retomar las cuestiones metafísicas fundamentales. Por ejemplo, sustancia. Sustancia es el ser creado. Listo. Y luego la famosa división entre sustancia y nuevo accidente son modos de ser del ser creado. La noción de acto y potencia está totalmente dentro del ser creado. El ser creado es acto potencial justamente porque su principio potencial participante, o sea, la esencia, tiene una relación de estado en potencia con respecto al acto de ser, ¿no? O sea, ya cuando se habla de acto de ser y esencia, ya ahí vienen las, como bien señalaba el padre Ferro, esencia y acto de ser como coprincipios constitutivos del ente. Así que, y ahí, por supuesto, se pueden seguir afirmando cuestiones imprescindibles. O sea, uno tiene que seguir explicando, fíjate, ¿no? Creación, providencia, concurso, conservación, como un derivado de la creación, la constitución acto potencial del ente finito, la diferencia entre sustancia y nueve accidentes, ahí hablar mucho del tema relación, y luego pasar a temas tan importantes como analogía, el ente en tanto análogo, la diferencia entre lo predicamental y lo trascendental, ¿no? ¿Qué significa hablar del acto de ser, como aquello que está en todo ente, etcétera, etcétera? Y yo creo que con eso el eje central de la metafísica de Santo Tomás está. Hablando en términos así epistemológicos contemporáneos, mi diferencia con el tomismo clásico es que yo entonces en este momento creo que el núcleo central de la metafísica de Santo Tomás, hola Susana, ¿qué tal? Creo que el núcleo central de la metafísica de Santo Tomás está en la noción de participación, providencia, concurso como sostener en el ser. Yo creo que ahí está la clave. Yo no creo que... No, bueno, acá entramos en el debate que tuvimos la vez pasada. Yo no creo que sea muy pertinente comenzar al revés, porque todo aquello de lo cual el tomista habitual habla, como et si Deus not daretur, como si Dios no existiera, presupone el horizonte judeocristiano donde Dios está. Entonces, bueno, no sé si con esto respondo a esa introducción que me pedías, ¿no? Gabriel, me parece excelente. De hecho, me parece muy coherente con tu forma de abordar a Santo Tomás. Yo te diría que lo que vos acabas de hacer es un mentis, es decir, una petición de coherencia de tu filosofía, porque si vos empezaras con el ente, tendrías que hablar del Tomás racionalista que estás criticando siempre en tu filosofía. Entonces empezás con Dios para que nunca olvidemos que Santo Tomás es teólogo. Entonces está haciendo una introducción teológica, de alguna manera, a el abordaje de lo que se puede llamar filosofía de Santo Tomás. No sé si me equivoco, que lo hiciste deliberadamente, a empezar por Dios. Sí, lo que hoy llamamos filosofía de Santo Tomás es el sedimento de la relación entre razón y fe que queda luego de que Santo Tomás hace su teología. Vos podés tomarla, explicarla, mostrarla, pero no podés descontextualizarla. Además, acordate que Santo Tomás, por filosofía, entendía la filosofía de Aristóteles. Y cuando hablaba de lo de él, hablaba de la sacra doctrina. Yo creo que estas curiosidades terminológicas hay que resaltarlas, ¿no? Para entender a Santo Tomás en su época, qué es lo que quiso hacer. Y luego ya me conocés. Yo
hago directamente un puente hermenéutico entre esa teología y el siglo XXI, y el siglo XX-XXI, a partir de la fusión de horizontes, a partir de lo que yo llamo intersección de horizontes. Y el eje central de la intersección de horizontes viene por el tema de el sentido de una existencia humana no necesaria, ¿no? Ahí viene la clave. Y a partir de ahí podés seguir. Y todo lo demás ya sabés. Todos los grandes pensadores contemporáneos que yo rescato, excepto obviamente los grandes filósofos / teólogos tomistas y agustinistas, todos los demás no tienen un núcleo central metafísico, y si lo tienen además está mezclado, extraño, lo que fuera. O sea, todos los otros autores que yo rescato, los puedo rescatar para Santo Tomás justamente porque Santo Tomás les da el núcleo central metafísico que ellos no tienen. Por ejemplo, a autores como Mises, Hayek, y dejemos eso porque para no entrar en filosofía política, autores como Popper, por ejemplo, el mismo Husserl, Gadamer, Wittgenstein, ¿no? Son autores, bueno, en Gadamer la cosa se complica por el paso por Heidegger, bueno, pero vuelvo a decir, son autores que es fácil cristianizarlos porque ellos no pretendieron hacer una metafísica. Diferente, muy diferente es el caso de Hegel y Marx, muy diferente, ahí sí, ¿no? Y obviamente está el caso Heidegger, con el cual sabés que yo quiero dialogar, y bueno, eso es un diálogo que tenemos pendiente, ¿no? Hoy ya podemos hablar de lo que quieras, ¿no? Pero de eso podemos hablar más un día, sí, Heidegger. Sí, vos sabés que empezando con Heidegger, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, los que vos llamás los tomistas racionalistas o los tomistas que han, digamos, que han escorado la teología de Tomás para presentar un Tomás aceptable a la modernidad racionalista, qué sé yo, ellos leerían este texto de Tomás que dice, vos lo conocés de memoria, aquello que primeramente el intelecto concibe como evidente y en lo cual las concepciones todas resuelve es el ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Digamos. El ens como primum cognitum. Sí. Eso. El semantema fundamental. Claro, como un ens esencialista. Sí. Claro, exacto. Ahora, cuando Santo Tomás diagrama, digamos, su filosofía en términos de la estructura de su manera de proceder, yo diría que tenemos una afirmación, una negación y una superlatividad. Y ahí viene la pregunta. Por ejemplo, Santo Tomás predica de Dios esse per se subsisten. Es un Dios que es un ser que subsiste por sí mismo, ¿no? Es un in se, no es avalio, es el esse totaliter. Bueno, predica muchas cosas de Dios, pero lo primero que Santo Tomás descubre, si se quiere como filósofo, son los predicados del ente. Es decir, lo primero con lo que Santo Tomás se topa es con el ente. Y dice, bueno, Dios es sustancia, pero no como las sustancias con las cuales nosotros nos topamos en este mundo, sino que es un supersubsistente, ¿no? La superlatividad, ¿no? Que es un poco la teología negativa, es decir, nosotros sabemos lo que Dios no es, más que lo que Dios es. Ahora, cuando nosotros nos topamos con las perfecciones del ente y las predicamos de Dios, esas predicaciones son propias e impropias en Dios, por más que acudamos a la superlatividad. El hecho de predicar de Dios la unidad, la bondad, la belleza, la sustancia, la subsistencia, el hecho de haber topado esas perfecciones en la criatura, en el ente, y predicarlas de Dios por analogía, no termina siendo que es impropio el lenguaje, como que el lenguaje queda como falto de densidad para hablar de lo que Dios es en sí mismo. Bien, la diferencia de Santo Tomás con la teología negativa anterior, como en Dionisio, por ejemplo, de quien él toma mucho, es que
Santo Tomás estira el lenguaje, o sea, ese juego del lenguaje que él utilizaba, ese latín medieval tan propio de él, es uno de los máximos ejemplos de qué es lo que hace la mente humana cuando tiene que hablar de Dios. Lo que hace la mente humana es estirar en su máxima potencialidad un lenguaje primariamente no hablado para Dios, ¿no? Entonces, y eso Santo Tomás, ese estiramiento, ¿no? Santo Tomás lo hace, yo te diría, de dos maneras. La primera vas a ver que va a ser bastante ortodoxa para los tomistas, y la segunda les va a gustar un poquito más a los heideggerianos. La primera es el famoso tema de la analogía. El ente se dice de muchos modos, y por lo tanto, cuando llegamos a que Dios es la causa primera del ente, que tiene una distinción real entre esencia y existencia, entonces Dios no la puede tener, y entonces es aquel cuya esencia es ser. Bueno, ahí Santo Tomás aplica la analogía, ¿no? Finalmente el máxime ens se aplica precisamente a aquello cuya esencia es ser. Es como una especie de conclusión lógica, como conclusión lógica está bien, pero ahí inmediatamente uno advierte que la mente humana no puede concebir desde su finitud aquello cuya esencia es ser, sino que lo está deduciendo, ¿no? Y en esa deducción, ahí se producen estiramientos del lenguaje, yo te diría mucho más simbólicos, mucho más poéticos, ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir es que la vía positiva de Santo Tomás, o sea, lo que los antiguos manuales metafísicos de fin del siglo XIX, principio del siglo XX llamaban la esencia metafísica de Dios, no hay ningún conocimiento que el ser humano tenga de la esencia de Dios. No, es un lenguaje positivo, un lenguaje afirmativo estirado, superpuesto sobre la límpida negación deductiva que haces. Dios no es finito. Dios no es finito, por lo tanto, es aquel cuya esencia es ser, como una deducción. Por lo tanto, los trascendentales, uno, algo bueno, verdadero, se aplican eminentemente a Dios, y obviamente se remueven de Dios todas las imperfecciones de las criaturas, ¿no? Ser causado, ser compuesto, ser material, etcétera, etcétera. Tener autopotencia. Ahora, lo más estricto es que son deducciones. Lo más creativo, desde el punto de vista del lenguaje que utiliza Santo Tomás, es que cuando él habla de afirmaciones, no está hablando de una esencia conocida, sino que está removiendo la finitud. Entonces, y esto está muy claro en un capítulo de la Contra Gentiles, donde explícitamente habla de Pseudo Dionisio, lo nombra, y cómo la vía de la remoción es la vía más propia para hablar de Dios. Y yo creo que esto es un punto de diálogo con los heideggerianos. Sí. Claro, vos decís como que en el fondo para nosotros la contingencia, el ente contingente, para nosotros es la finitud de la vida, es decir, el que nuestra existencia no es necesaria. Yo creo que es una vía muy interesante, porque es un acceso existencial. Sí, pero además quise decir otra cosa. Quise decir que nuestro juego de lenguaje humano está elaborado para un mundo de la vida finito, para un ser humano finito. Cuando nos topamos con Dios como lo no finito, o quedamos mudos, que es lo que me parece que algunos teólogos negativos quisieron, o lo que le pasó a Wittgenstein, ¿te acordás? ¿No? O nos quedamos mudos, o seguimos hablando. ¿Cómo seguimos hablando? Bueno, deductivamente por el fino andarivel de la analogía. Y luego lo que hacemos es pedirle al lenguaje cosas que en realidad el lenguaje no estaba preparado para decir. Por eso, vos sabés que yo también he tenido un cambio. Cuando yo estudiaba Santo Tomás, yo pensaba que la lógica, incluso la lógica matemática, podía adecuarse a la teología de Santo Tomás.
pero no, el lenguaje que Santo Tomás utiliza para Dios en expresiones tales como Deus et ipsum esse, Deus et ipsum esse subsistens, ese lenguaje, aún traducido al castellano, Dios es el mismo ser subsistente, ese lenguaje no pasa por la criba de la lógica matemática. ¿Por qué? Porque lo supera. Ahora, un lenguaje que supera la lógica matemática o que supera la simple lógica hecha para nuestros mundos finitos, todo ese P, o sea, características de sujetos, es un lenguaje que necesariamente está entre la analogía y la prosa poética, ¿no? Simplemente hay que tener mucho cuidado de no perderse en el camino, porque en todo caso Santo Tomás, con el tema de la analogía, dejó jalones importantes para no perderse en el tema de la participación. Lo que quiero decir es, si seguís el lenguaje de Santo Tomás, tenés la gran ventaja, pero como un regalo recibido del cielo y de Santo Tomás, de no pasarte de rosca y terminar en el panteísmo, como les ha pasado a algunos teólogos, ¿no? O como se sospechó del pobre Meister Eckhart, que no lo era, pero claro, o sea, si vos empezás a manejar el lenguaje ya con demasiada libertad, salvo que avises explícitamente que sos un poeta y que estás utilizando símbolos que superan la lógica de la analogía, salvo que hagas eso, si no seguís las fórmulas de Santo Tomás, corres el riesgo del panteísmo. Entonces acá es donde me vuelvo conservador. O sea, a pesar de que he reconocido de que Santo Tomás estira el lenguaje, nunca lo estira, nunca lo hace fluir al punto de hacerle perder la precisión de qué significa la analogía con respecto a Dios y las criaturas, ¿no? Por eso, la verdad, yo no pretendo a esta edad ni a ninguna inventar nada. Yo sigo fiel al lenguaje de Santo Tomás. Si algún otro teólogo en algún momento inventa algún otro lenguaje que sea más preciso, bienvenido sea, pero en 7 siglos yo no lo he visto. No. La verdad, no. Guille, ¿tenés alguna pregunta? No, o sea, bueno, sobre el final creo que aclaró el tema poético y me gustaría saber, ya que estábamos hablando un poquito de los heideggerianos, si digamos que en la última etapa de Heidegger y si se quiere, su torsión hacia lo poético tiene que ver con esto, ¿no? Con la imposibilidad de poder hablar o que el lenguaje le quedó chico de alguna manera a Heidegger y torció hacia un poco hacia lo poético. Sí, claro, porque en Heidegger, y con esto comenzamos el permanente diálogo con los heideggerianos, cuando él reacciona contra el lenguaje escolástico y se queda con solamente el símbolo libérrimo de la poesía, él está reaccionando contra un juego del lenguaje de un tomismo esencialista, más bien suareciano. No de casualidad fue novicio jesuita. ¿Ok? Y me parece que Heidegger nunca pudo ver la virtualidad no esencialista del pensamiento de Santo Tomás. Que es lo que intentaron señalarle Gilson, Fabro y en nuestro país el gran Raúl Echauri, ¿no? Así que yo creo que ese fue el problema. Cosa que además tiene mucho que ver con la dicotomía, incluso con el catolicismo, porque hay católicos que prácticamente han dejado de ser católicos desde un punto de vista metafísico y se han pasado casi a un protestantismo, de igual manera que Lutero también reaccionó contra una escolástica decadente a nivel de la voluntad y el libre albedrío, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando. El rescate del Santo Tomás auténtico es muy importante para el diálogo con lo que sería un Heidegger embebido en lo religioso, sino que también es muy importante para el diálogo entre católicos y protestantes, porque Lutero reaccionó también contra una escolástica decadente. Así que es un tema fascinante, ¿no? Digamos que hoy nadie se ocupa de esto,
perdonen, me voy a mandar una ironía, los teólogos están muy preocupados en hacer hoy sociología y algunas otras cositas, pero si no vuelven a ocuparse de estas cosas, no sé de qué van a hablar, ¿no? Piensan más en la pobreza que en Dios. Hay un teólogo muy bueno que es tomista. Sí, yo no los estoy criticando por pensar en la pobreza, te podrás imaginar, ¿no? Simplemente que bueno, que vos podés salir de tu casa, ayudar y volver, pero cuando volvés a tu casa tenés que hacer lo que en tu casa estás haciendo. Bueno, no, yo tengo en mente... Lo que quise decir, Jonathan, o sos teólogo, o sos economista. Bueno, definite. No, me dedico, pero tengo teología de bolsillo. Lo que sí me parece que la teología de la liberación latinoamericana ha sacado a Dios de tema central y ha puesto a la pobreza, como que la pobreza es el absoluto de la teología, y Dios, bueno, esto ya desde Bullman, ¿no? Sí, yo creo que ya desde Schleiermacher, el tema central de la teología es la fe, la vivencia cristiana, la existencia del cristiano, y bueno, Dios aparece como un tema subsidiario siempre y cuando aporte a la comprensión del Dasein, del hombre, de la vida, de la existencia. Me parece que cuando se pierde ese eje que vos estás poniendo sobre la mesa, es decir, Dios como el tema de la teología, bueno, muy a menudo pensamos en esta vida como que Dios nos creó para resolver el tema de la pobreza, ¿no? Y bueno. Sí, pero mira, te va a resultar extraño que yo... Sí, pero te va a resultar muy extraño. Te va a resultar muy extraño que yo defienda un poquito ahora a los teólogos de la liberación en este sentido. Yo de lo que estaba hablando era prácticamente de olvidarse del oficio. Estaba hablando de algo muy llano, ¿no? En los teólogos de la liberación, el camino fue más comprensible, porque finalmente eran teólogos que estaban haciendo el camino, ese difícil camino recorrido por Henri de Lubac para evitar una diferencia abismal entre lo natural y lo sobrenatural, la teología política de Metz, o sea, estaban ahí. De repente, o sea, es como caminar por una terraza muy interesante y de repente caerte al pavimento, ¿no? Y como la terraza era muy alta, cuando se cayeron mal. Pero comenzaron caminando por una terraza que era teología, finalmente. ¿Está? En ese sentido, me permito... Bueno, yo como peronista lo cuestiono. Bueno, muy interesante este punto de encuentro. Porque justamente solamente vale el humanismo cuando hay referencia a Dios. Es decir, el hombre tiene valor porque Dios es... Es que por eso te di la analogía de caminar por una terraza y caerte muy fuerte al pavimento desde 7 pisos. O sea, la analogía significa que dado que interpretaron mal la defensa que Henri de Lubac estaba haciendo entre una mayor integración entre lo natural y lo sobrenatural, prácticamente cortaron la diferencia, eliminaron la diferencia, y entonces no elevaron lo natural a lo sobrenatural, sino que al revés, lo sobrenatural se naturalizó. Y la historia de la salvación se confundió con la historia de la liberación humana, ¿no? Ahí es donde se cayeron mal. Se mezclaron las dos. Y sí, ahí está el punto. Claro. Y obviamente, claro, se sacralizó lo temporal y se secularizó lo eterno. Entonces las promesas que Dios dio para el paraíso la hicieron como metafísica de la historia, como un futuro radiante de la historia, como la promesa del sentido de la historia, digamos, ¿no? Que bueno, ese es el error de los modernos. Gabriel, vos hablas de Dios como el ens maximum muchas veces, como el ente máximo, el ente supremo. Gramaticalmente. Sí, no yo particularmente. Yo en el comentario de los contragentiles, tal vez, bueno, es comprensible que se confunda yo con Santo Tomás, pero
Yo en particular hablo de Dios como lo no finito. Le reconozco que Santo Tomás a veces utiliza la expresión maxime ens, pero yo no la utilizaría. Es demasiado confusa. A mí me parece más limpio decir lo no finito, punto. Estoy más... Perfecto. Sí, es más claro. Exacto. Sí. Ahora, cuando vos decís... Sí. Cuando vos decís en tu libro ser, es ser creado. Ah, sí. ¿No es cierto? Sí, eso sí lo digo. Sí. Digamos, estás sosteniendo entonces que predicar el ser de Dios siempre es impropio, es decir, que en el fondo al único que le cabe el ser como predicado es al ente. Bueno, reconozco que ahí uno no puede aclarar todo. Yo cuando dije ser es ser creado, quise decir ¿cuál es la esencia fundamental de la realidad que el ser humano ve? Ahora, a partir de ahí, sin embargo, cabe seguir aplicando el tema de la analogía. Sí, se puede decir que se puede predicar analógicamente, vía negación, el ser de Dios justamente como un ser no finito. Pero ahí lo que ocurre es que yo insisto, lo único que estás haciendo es deducir que es lo no finito, remover, pero no se puede definir como si por definición entendiéramos concepto. O sea, a Dios no se lo puede imaginar, obviamente lo podés dibujar y pintar como quieras, pero es inimaginable, pero además es inconcebible. No se concibe como un concepto predicamental, sino que sencillamente se llega a él vía negación, es lo no finito, pero entonces ahí se da el encuentro entre razón y fe. El diálogo entre razón y fe implica que para el ser humano sea comprensible que precisamente lo no finito se haya manifestado a Moisés como yo soy el que soy. Que ya sé que hay muchos teólogos que me dicen, no es eso lo que quiere decir la escritura. Bueno, tendrán razón. Yo simplemente digo que me parece que no es un pecado mortal decir que es compatible con el yo soy el que soy, concebir a Dios como no finito, ¿no? Porque, ¿ok? Así que ahora, eso es todo. Gabriel, no. Claro. Cuando vos desarrollás el tema de Dios, ¿no es cierto? Como, digamos así, como el no finito, nos podemos subsidiar, por ejemplo, de los juicios negativos e indefinidos de Kant, ¿viste? Porque Kant, cuando hace la distinción entre juicios por su cualidad, afirmativos, negativos e indefinidos, el negativo es decir, por ejemplo, Dios es infinito, Dios no es finito, y el indefinido es decir, Dios es no finito. En este caso, ¿cuál es el juicio que más le cabe a Dios? Decir, ¿Dios es no finito o Dios no es finito? Bueno, la verdad no sé si las categorías de Kant se pueden aplicar a lo que Santo Tomás quiere decir, porque ni siquiera estoy seguro que... Además, ten en cuenta que las categorías de Kant se basan en las de Aristóteles. Y ni siquiera estoy seguro que la típica clasificación de los 4 juicios aristotélicos, universal, afirmativo y negativo, particular, afirmativo y negativo, quepan con respecto a Dios. La verdad no sé si Dios cabe ahí. Por lo tanto, cuando vos decís Dios es no finito, yo no sé si estás haciendo un juicio particular negativo, porque estarías hablando como un sujeto al cual se le remueve una característica que... ¿Por qué te digo esto? Porque los 4 juicios aristotélicos, de los cuales creo que Kant no escapa, encajan perfectamente en la lógica de clases. O sea, todo ese SP es imaginarte un círculo, ¿no? Una clase vacía, donde estás diciendo, para todo X, si existiera, X es S, ¿no? Pero la existencia, cuidado, el misterioso ser de Dios no tiene que ver con eso. O sea, porque si no estarías diciendo que
Porque si no, y mira que algunos tomistas lo intentaron, y yo estaba muy entusiasmado en su momento, pero me parece que no funciona. Si vos querés pasar las vías por la lógica matemática, terminarías en la siguiente proposición. Existe al menos un X tal que X es no finito. ¿What? No, pero no encaja porque Dios no es un individuo de la clase de los no finitos. No encaja de ninguna manera. Así que, ¿qué querés que te diga? Se puede deducir. Ahora, la deducción no implica que estés utilizando los juicios aristotélicos. La deducción es una simple afirmación, negación. Si no es tal cosa, como la alternativa contradictoria es tal cosa, entonces se sigue tal cosa, pero nada más. ¿Ah? Listo. Sí. Estoy buscando en tu libro, cuando vos decís acá en la página sí, 39 de tu libro, ya le doy ahí. A ver qué dije. A ver qué dije. Sí. Vos decís, para que acá estoy. En la página, ya te digo. En la página 41 de tu libro, vos decís, al creador el ser le corresponde por eso, y a lo creado por participación. Vos te cansás de decir en tu libro que lo que es por participación existe por el ser por esencia, ¿no? Por ser por esencia, sí. Del ser por esencia. Entonces, al creador, el ser le corresponde por esencia y a lo creado por participación como tenido, como dado, y por ende siempre está afirmando un implícito est cuando se refiere a todo ente real. O sea, todo ente real es porque es creado por Dios. En este sentido, Santo Tomás está muy lejos de la noción de existencia como añadido a la idea de un ente posible. Bueno, este es el error de Avicena, obviamente. Tampoco encaja en la noción. Tampoco encaja con la noción de existencia de la lógica matemática clásica. Existe al menos un X tal que X es P, o sea, existencia como negación de una clase vacía, porque allí existencia sí es el predicado de un ente posible. A lo sumo, se podría decir que, si se quiere formalizar lo que Santo Tomás tenía en mente, debería utilizarse un predicado no de segundo nivel, sino de primer nivel, que se afirma no de un objeto posible, sino de un sujeto real. Sí, ahí me baso en un famoso artículo de un lógico matemático, David Miller, que publicó un artículo que fue un clásico en su momento, donde distingue entre predicados de primer nivel y segundo nivel. Primer nivel es decir, Juan es, ¿no? En el sentido de que está siendo, que es lo que habitualmente se llama existe. En cambio, predicado de segundo nivel es Juan forma parte de la clase de los tantos, ¿no? Por ejemplo, Juan tiene auto, por ejemplo. Juan forma parte de la clase de los que tienen auto. Entonces, como mucho, lo más que se podría decir es que cuando Santo Tomás dice Deus est, es un predicado de primer nivel, pero aún así tampoco alcanza la aclaración, porque el problema lógico del cual podés salir solamente con la noción de juego del lenguaje de Wittgenstein, el problema lógico es que cuando decís Deus est, estás diciendo est. Tampoco encaja. Porque, ¿qué es Dios? Dios es est. Por lo tanto, es obvio que es. Así que, ¿para qué vas a decir est? Sin embargo, Santo Tomás lo dice. Quiere decir, ¿y por qué lo dice? Porque humanamente no se puede expresar de otro modo. ¿Ah? Lo que ocurre es que... Claro. Ahí te manda... bueno, son los... Saludos, Ricardo Poviercín. Un gran abrazo. Bueno, ya vamos a tener un diálogo sobre Heidegger y Santo Tomás de Aquino, dentro de poquito. Ya te estamos convocando sobre temas metafísicos. Bueno, se está enterando ahora que aceptaste. Sí, se está enterando de que aceptó. Bueno, así que sí, yo te diría que, bueno, esos son los estiramientos del lenguaje de los cuales te hablaba, ¿no? ¿Viste cómo empieza la suma teológica? Utrum Deus sit. Que a mí me gusta hacer mi chiste de que
Utrum Deus sit down. No, no tenía nada que ver con eso, ¿no? Si Dios es, ¿no? Claro, vos lo podés convertir en un juicio que lógicamente encaje con la lógica habitual. Vos podés decir, Dios es causa primera del ente finito. ¿Sí? Pero no es tampoco lo que Santo Tomás quería decir cuando decías Utrum Deus sit y se quedaba en ese subjuntivo. Lo que quería afirmar era la realidad de Dios en toda la analogía del término, ¿no? O sea, quería justamente, quería afirmar a Dios como la fe fundamental del judeocristiano, un Dios único, creador, quería afirmar la realidad. Pero vuelvo a decirte, se quedaba sin lenguaje. ¿Ah? Guille, vos tenías una pregunta, hermano. Disculpa que hace rato interrumpí vos querías hacer una pregunta. No, solamente me gusta la idea de que en el lenguaje matemático no se puede captar, digamos, a Dios, no quiero decir la esencia de Dios, pero no se puede captar a Dios porque el lenguaje matemático o la lógica matemática es tan simple, o sea, está hecho para los entes finitos, los entes cuantitativos, digamos, lo que podemos cuantificar, y evidentemente si nos queremos poner en grupos a Dios, es imposible, digamos, de hacer. Así que bueno, o sea, las limitaciones del lenguaje matemático, muchas veces hay muchas personas que no la entienden. Incluso nosotros conocemos algunos estudiantes de psicoanálisis que quieren englobar todo en lo que son topologías y lenguajes matemáticos, etcétera, y hay cosas que se escapan a ese lenguaje, ¿no? Hay cosas que no se pueden expresar correctamente con ello. Si bien por ahí pueden servir como puede servir también el lenguaje poético, de alguna manera, es del todo insuficiente, ¿no? Ese lenguaje matemático. Sí, hay que distinguir ahí entre la lógica matemática y la lógica. Porque la lógica, en un sentido tal vez un poquito más amplio, se sigue aplicando a las demostraciones racionales de Dios como causa primera. Pero es una lógica que no es lógica matemática, es una lógica que funciona vía negación. Ahora, por lo tanto, afirmo esto porque yo tampoco me quiero ir al extremo de decir que no se puede lograr un lenguaje relativamente preciso. Claro. Esa es la tensión en la que me encuentro. Santo Tomás logra la máxima precisión dentro de su juego de lenguaje para evitar dos extremos. El agnosticismo, una distancia tan infinita entre Dios y el hombre que ni siquiera lo podrías conocer, ni decir nada, ni nada, y el panteísmo, o sea que de repente la distancia entre Dios y el hombre se anuló, ¿no? Para eso es que están las enseñanzas de la lógica de la analogía de Santo Tomás. Y en ese sentido yo me vuelvo de repente conservador y digo, sigan su terminología porque, bueno, si se inventan una que les sirva para no caerse del precipicio, ok, pero en principio tengan cuidado. Sí, pero estoy haciendo la aclaración, no es lo mismo que la lógica matemática, a pesar de que yo elogio enormemente los esfuerzos que en su momento se hicieron para pasar a la lógica matemática, las demostraciones de la existencia de Dios. Me parece que son esfuerzos que han hecho progresar al tomismo, le han hecho precisar el lenguaje. Por ejemplo, la demostración que en la década del 20 intentó hacer el padre Jan Salamucha, un gran sacerdote que había estudiado lógica nada más ni nada menos que con Lukasiewicz, y hizo una demostración lógica matemática de la prueba por el primer motor, ¿no? Y eso es algo monumental, ¿no? Simplemente, bueno, tiene su límite, vuelvo a decir, finalmente la conclusión fue, existe al menos un X tal que, y ahí de repente, como no podés salir de la lógica de clases en ese enunciado, es cuando tenés que decir, bueno, esto tiene un límite. Pero yo prefiero esta es la tensión en la que me encuentro, ¿no? Prefiero que el tomismo precise su lenguaje lo más que pueda, sin negar
que una vez hecho eso, podemos pasar legítimamente a una poesía explícita, ¿no? ¿Okay? Que es finalmente lo que sería pasar de, por ejemplo, pasar de Santo Tomás de Aquino a San Juan de la Cruz. No es tanto problema porque un juego de lenguaje no niega al otro, ¿no? Que es lo que terminó viendo Maritain. Maritain, en el último capítulo del libro Los grados del saber, hace ese análisis, ¿no? 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 De la compatibilidad entre los dos análisis, ¿no? Bueno, Santo Tomás tiene una experiencia mística, ¿no? Y se queda en silencio, sí, ¿no?, de esa experiencia. Sí, algunos historiadores tomistas discuten mucho en realidad qué le pasó, pero independientemente de eso, antes de esa experiencia, que no se sabe si fue una experiencia mística o se dio un golpe en la cabeza o las dos cosas, antes de esa experiencia, había sido poeta también, si mal no recuerdo, poeta del Santísimo Sacramento. ¿Ah? Sí. Así que... No, claro. Gabriel, con respecto al descubrimiento que hace el padre Fabro sobre el tema de hacer hincapié en el S intensivo real, el S extensivo e intensivo real, digamos, ¿no? Es inevitable que las cosas existen, es inevitable que hay entes, es decir, que hay cosas que son, pero nunca nos topamos con el ser puro, nunca nos topamos con el ser completo, siempre nos topamos con el ser fragmentado, limitado por la esencia. Nos topamos con siendo esto o aquello, digamos, nunca nos topamos con el siendo puro, sino con el siendo esto o aquello. Y nos topamos, y dentro de la cuarta vía sabemos que, bueno, todo ser contingente necesita para existir de un fundamento, y ese fundamento es un ser necesario. Con lo cual, si el ente es un acto, Dios vendría a ser el acto de todo acto, digamos, ¿no? Que habita en omnis, en todos los entes, y en totus, en todo ente, en cada ente, todo entero. Sí. Sin embargo, vos, cuando explicás esta idea de la participación, vos decís, bueno, existe la posibilidad de que el universo como criatura, como ser creado, pueda ser eterno. Es decir, existe la posibilidad de que el universo sea eterno y sin embargo que esto no afecte la participación. Es decir, vos estás saliendo de una lectura física y estás ingresando a una distinción entre, digamos que en el ente hay composición, esencia y ser, que es el fruto de la existencia, y en Dios no está la composición, Dios es simple, en ese sentido no es compuesto. En tal caso, vos resolvés la participación y la radical finitud del ente exclusivamente en esa vía, que es la vía más metafísica, y decís, incluso existe la posibilidad de que el universo sea eterno y no por eso no es creado. Es una posibilidad lógica y que tiene que plantearse en el diálogo con la física contemporánea, sobre todo con las famosas objeciones de Stephen Hawking a la existencia de Dios. Porque Hawkins se imagina que los cristianos estamos hablando de un Dios que es el primer eslabón en una cadena, como si fuera verdaderamente un primer motor, como un motorcito que está al principio y tira de la cadena, ¿no? Si eso es así, entonces la objeción de Stephen Hawking es válida. Él dice, bueno, el Big Bang pudo haber emergido de un Big Crunch anterior, donde todo el universo colapsó en un agujero negro y luego el agujero negro vuelve a explotar y así sucesivamente. Y entonces, desde Santo Tomás se le puede responder, esa sucesión indefinida en el tiempo de Big Crunch y Big Bangs es finita desde el punto de vista metafísico y por lo tanto necesita una causa primera y por lo tanto, aunque el universo hubiera sido así, igualmente está siendo sostenido por Dios, ¿no?, como el que sostiene a todo ente finito en su ser. Bien,
Ahora, por fe, los cristianos sostenemos que el universo comenzó en el tiempo, pero este diálogo con la física implica que si el físico no quiere aceptar eso, igualmente el cristiano le tiene que decir la posibilidad lógica de que tu hipótesis sea verdadera no afecta a la fe en Dios creador. ¿Tá? Y en esto Fabro fue muy importante, Gilson también, porque todavía quedan algunos tomistas que interpretan la vía del primer motor como una especie de primer motor intrínseco al universo, ¿no? Claro. Y ahí es donde se mezcla Aristóteles con Santo Tomás indebidamente, porque Aristóteles seguro que estaba pensando en un primer motor inmanente al universo, porque en la física de Aristóteles, las esferas del mundo físico tenían, o sea, acordate que la Tierra estaba en el centro y luego estaba la esfera de las estrellas, que era la última, ¿no? Que se movía. ¿Y por qué se movía? Y porque tenía un primer motor que la hacía mover. Obvio, era un tema físico, ¿no? Desde el punto de vista entonces, ahora, no es, lo que ocurre es que ahí ves, tenemos uno de los máximos ejemplos de que en la Edad Media la conciencia hermenéutica no era demasiado. A ver, Santo Tomás, ahí se manda una travesura impresionante. Toma la expresión primer motor inmóvil de Santo Tomás y la aplica nada más ni nada menos que a Dios como causa infinita, eficiente de todo lo creado. Pero eso es como poner una escalerita en una planta baja infinita, ¿no? Bueno, y el problema es que utiliza el lenguaje de Aristóteles, entonces todavía hoy piensan que Aristóteles estaba pensando en el Dios creador. Bueno, yo quién soy para saber en qué estaba pensando Aristóteles, simplemente tengo la hipótesis hermenéutica de que no. Eso es todo. Pero sí sé lo que estaba pensando Santo Tomás, lo sé porque era un fraile dominico. ¿En qué otra cosa iba a pensar un fraile dominico sino en Dios creador? ¿En qué otra cosa iba a pensar? Entonces, primer motor significa sencillamente primera causa. Y primer motor no movido significa primera causa infinita, no finita, ¿no? Pero vuelvo a decir, el cristiano tiene que abandonar la idea de que Dios es un Dios que está ahí afuera tirando de una cadena, ¿no? No, es un Dios creador que envuelve a todo lo creado, ¿no? Lo envuelve precisamente como una causa necesaria para que lo creado se mantenga en el ser, sin que por ello, y acá viene la dificultad, pero la precisión del lenguaje de Santo Tomás, sin que por ello lo creado se confunda con Dios. No es justamente la distancia desde el punto de vista de la naturaleza de lo finito y lo infinito es infinita, pero sin embargo la presencia de lo infinito en lo finito a modo de causa permanente es completa. No hay vuelta que darle. Acá si no incorporás esta lógica y este lenguaje de Santo Tomás, te perdés. No hay vuelta, te perdés. Así es. Tengo una pregunta muy de amateur, porque si bien yo tengo una respuesta tentativa, yo creo que vos me podés ayudar mucho en esto. Tras el descubrimiento del ADN y de la genética, se sabe por qué motivo el hombre es hombre, digamos, ¿no es cierto? Cómo se transmite la especie. Si yo me pregunto por qué Gabriel es hombre, ¿qué es lo que hace que Gabriel, o sea, que el cuerpo de Gabriel sea cuerpo de hombre? Bueno, hoy desde la ciencia yo respondería por su código genético que se transmite en el núcleo de la célula, que es el ADN. Ahora, los clásicos respondían que es por la forma, es decir, ¿qué es lo que hace que el cuerpo de Gabriel sea cuerpo de humano? Es la forma, es aquello por lo cual Gabriel es hombre y no paloma. ¿Cómo se puede congeniar esta idea de que la identidad de la esencia viene dada en la forma o viene dado en un compuesto material como ser
el ADN, Bueno, ¿no? sí, hay que Está distinguir, sufriendo. sí, sí, sí. Hay que distinguir niveles de conocimiento. Lo que en Aristóteles era la física, hoy, en cuanto a la evolución del conocimiento humano, ha quedado como una filosofía de la física. Una filosofía de la física que en ciertos niveles de conocimiento puede llegar a tener cierta certeza. Entonces, lo que Aristóteles, perdón, vamos a ser coherentes, lo que según Santo Tomás Aristóteles afirmaba del cuerpo físico, a saber que tiene una composición, forma sustancial, materia prima, eso se puede seguir sosteniendo hoy en diálogo con la física contemporánea, y el que lo ha hecho, los dos que lo han hecho fundamentalmente son Mariano Artigas y Juan José Sanguinetti. ¿Está? Yo no sé si hay algún otro autor anglosajón que haya llegado a lo que llegó Mariano Artigas, sobre todo, ¿no? Ahora, bueno, digo esto porque esto implica la actualización de la filosofía de la física de Aristóteles con el atomismo, hay muchas cosas ahí para analizar. Ahora, por lo tanto, vos podés llegar a ciertas certezas, ¿está? En la filosofía de la física. En cambio, en la física, dado que el conocimiento de la física es por medio del método hipotético deductivo, en la física actual, es ahí donde yo incorporo a Karl Popper, entonces vos siempre te quedás en conjeturas, algunas excelentes, muy buenas, de gran riqueza teórica, en principio corroboradas hasta el momento, pero que no llegan a ese nivel de certeza que llevaría la filosofía de la física. Por lo tanto, que el ser humano de Gabriel tenga que ver con una composición, forma sustancial, materia prima, es perfectamente compatible con lo que hoy llamaríamos el ADN, porque el ADN es la máxima hipótesis científica que tenemos hasta ahora, que de alguna manera te muestra cuál es la estructura fundamental, ¿no?, del cuerpo humano. O sea, en última instancia, se podría decir que Aristóteles se acerca a la noción de ADN, pero la noción de forma sustancial no tiene por qué sustituir al ADN y viceversa. Se complementan en cuanto a niveles. Forma sustancial es una filosofía de la física, ADN es una hipótesis, pero las dos son perfectamente compatibles. Se podría decir entonces que el ADN como causa instrumental de la forma. A nivel de forma sustancial es causa eficiente, me parece. Sí, sí. ¿La forma o el ADN? No, la forma sustancial es causa eficiente, Claro. pero... No, pero yo te decía, el ADN causa instrumental. Bueno, si combinás las dos cosas, el ADN es ADN, o sea, el genoma, o sea, esa cadena tan enorme, tan grande de ácido dióxido ribonucleico es lo que es, justamente porque tiene una forma sustancial. Es el mejor ejemplo en la naturaleza de lo que significa forma como organización, como estructura esencial. Justamente. Perfecto. O sea, por eso los tomistas en general han sabido dialogar más con la física que con las ciencias sociales. Porque las estructuras de pensamiento de Santo Tomás y Aristóteles encajan más con la física, ¿no? En las ciencias sociales necesitan algo más, ¿no? Sí. Sí, yo noto que vos a través de la hermenéutica haces dialogar un poco más al tomismo con el psicoanálisis, con la fenomenología. La hermenéutica le es imposible a un solo aristotélico. Si el aristotélico no da el paso hacia Husserl, el mundo de la vida, le es imposible entender lo que es la hermenéutica, o se va a quedar simplemente en la hermenéutica como interpretación de textos. No va a pasar de ahí. Claro. El salto a la hermenéutica es cuando vos estás en Santo Tomás más Husserl y sobre todo lo que los historiadores llaman el segundo Husserl, ¿no? El tema del mundo de la vida. Ahora, la compatibilidad con Santo Tomás es obvio porque el mundo de la vida es un mundo de relaciones entre humanos y la antropología filosófica que tenés para hablar del ser humano es la de Santo Tomás. Pero, ¿cómo cuesta dar este salto? Mirá que a Husserl le han dado todo el mundo, los tomistas incluso, porque no salen del debate del famoso idealismo trascendental en Husserl, que es prácticamente una cuestión de términos, ¿no? Pero bueno, no quiero exagerar. Pero
Es una lástima que el tomismo del siglo XXI no haya podido dar el salto a Husserl. Realmente, pero se debe un poquito a una incompatibilidad de paradigmas, al lenguaje. Pero bueno. Ahí me resulta muy extraño porque el mismo Santo Tomás dialoga con la filosofía de su época y pone al giorno, la pone al día a la doctrina católica en relación con los descubrimientos de la época. Santo Tomás estaba al tanto de la ciencia de su época, estaba al tanto de la filosofía de su época. Es que, ¿sabes qué? Realmente creo que va a tener que pasar todavía mucho tiempo para comprender la difícil circunstancia que todos hemos atravesado, ¿no? Así que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Lo que te quiero decir con esto es, los tomistas de fin del siglo XIX, principio del XX, hacen del tomismo como una especie de escudo contra una modernidad condenada in totum. Entonces es comprensible que siempre le estén tomando examen en Santo Tomás a todos los autores y como ninguno se saca más de 3, los bochan, ¿no? Y con eso son incapaces de ver todo aquello que el autor decía que estaba muy bien en su propio ámbito, ¿no? Así que ahora, a su vez, eso por un lado. O sea, por un lado uno podría decir, bueno, el tomismo tendría que haber sido más dialogante, pero por el otro lado, muchas veces cuando intentás ser más dialogante, ahí de repente un tomista se convierte en posmoderno, o se va a la teología de la liberación, y entonces uy, no, cuidado con el diálogo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una circunstancia cultural muy difícil. Por eso, en última instancia, yo también tuve el regalo que en cuarto año lo tuve a Francisco Leocata como profesor. Y bueno, y el camino de Leocata es muy, muy claro. El diálogo con la filosofía contemporánea es a través de Husserl, que de posmoderno no tiene nada, pero de positivista tampoco. O sea, esta dualidad que tenemos en la filosofía contemporánea, que o sos neopositivista o sos posmoderno, y ahí estás matándote entre los dos, se salva con Husserl, que fue justamente. Ahora, obviamente que Husserl también tenía una forma de pensar esencialista, pero ya la sabemos, bueno, eso se supera desde un diálogo con Santo Tomás, eso lo hizo Wittgenstein, no es ninguna novedad. A su vez, una interpretación que supere el problema del término idealismo, como lo utiliza Husserl, es tratar de ver que entre el primer y segundo Husserl no hay tanta dicotomía, que el famoso tema del mundo de la vida, como fundamento de la fenomenología de Husserl, es lo que es el paso hacia el realismo en Husserl, que eso es totalmente compatible con el análisis de las esencias que hace Santo Tomás de Aquino, cosa también explicada por Wittgenstein. Lo que pasa es que Wittgenstein tampoco da el paso a la hermenéutica. El paso a la hermenéutica solamente puede ser desde el mundo de la vida de Husserl interpretado como la historicidad de Gadamer, ¿no? Lo que ocurre es que en el medio queda nuestro amigo Heidegger. Ahí viene el problema, ¿no? El círculo hermenéutico también. Pero ahí tenemos un poquito más de suerte. Bueno, vos ya me conocés, ya sabés lo que te voy a decir. Más allá de una definición in abstracto del círculo hermenéutico o cómo lo planteó Heidegger, el tomista vive en un círculo hermenéutico permanente entre razón y fe. Y eso es lo de San Agustín, creo para entender y entiendo para creer. Entonces, lo dice Gadamer también. Eso que decís vos lo dice Gadamer. Sí, por eso. Gadamer en realidad es un autor muy clásico. Gadamer es un autor muy clásico. Y bueno, habría mucho que debatir, pero yo espero el diálogo con Ricardo, ¿no? Nos está viendo. Exactamente. O sea, para Ricardo el diálogo que queda, una de las tantas cosas que quedan es, ¿cuán heideggeriano es Gadamer? Él siempre dice que se basa en él, que se basa en él todo el tiempo. Pero ¿cuánto? El famoso segundo Heidegger, el famoso giro,
lo sigue tanto Gadamer, que habla de Platón y Aristóteles todo el libro, ¿no? Bueno, son temas interesantes. Hay muchas cosas que yo podría haber sacado hoy, que no las quise sacar justamente que en relación a Heidegger, para que el domingo, de este domingo al otro, nos aboquemos con Ricardo, que seguramente nos está viendo. Le mandamos un saludo cariñoso a él, para abocarnos a este tema específicamente, ¿no? Así que me voy muy contento, Gabriel, porque realmente he aprendido mucho. Me has resuelto muchas preguntas que tenía en el aire. No fue mi intención. Realmente. Bueno, a pesar de lo que querías, he terminado aprendiendo bastante. Así no, pero iba a ser una especie de broma. No fue mi intención ni responder preguntas ni arruinar respuestas. Ninguna de las dos cosas fue mi intención. Bueno. Te invito para mañana, vamos a tener una charla con Alberto Vuela sobre el tema de la verdad en la filosofía. Mañana, si querés que te lo diga con franqueza, mañana me saco el traje de tomista, tengo que ponerme el de liberal clásico porque hay un homenaje a von Mises en el cual tengo que participar. Esa es mi doble vida, Jonathan. Creo que me voy a volver loco un día, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Es un destino quijotesco de mi existencia que estoy asumiendo. Está muy bien, y lo haces muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gabriel. Quedamos entonces para dentro de casi 15 dentro días. de dos domingos, con Ricardo hacemos el de Heidegger y de Tomás. Eso va a estar espectacular. Eso va a estar increíble. Vale, pero no se peleen, ¿no? No se peleen. No, para nada, de ninguna manera. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Un abrazo a vos y a todos. Adiós. Adiós. Bueno, gracias, amigo.